Buenos días, amados hermanos y hermanas, amigos y amigas. Los saludamos y los bendecimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos darle la más cordial bienvenida este día domingo 29 de marzo del año 2020. Dice la palabra del Señor que este es el día que hizo el Señor para que nosotros nos gocemos y nos alegremos en Él. Estamos en el año de la plenitud divina, morando bajo la gloria de nuestro Dios, del Dios Altísimo. Gracias por sintonizarnos a través de la web. Como es el año de la plenitud divina, yo quiero en este día compartirles el mensaje que he titulado La plenitud de la gracia divina. Y voy a usar como base fundamental para este mensaje el Evangelio según San Juan, el capítulo número 1, los versículos del 14 al 17. Evangelio según San Juan, capítulo número 1, versículos del 14 al 17. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y proclamó diciendo: Este es aquel de quien dije, el que viene después de mí ha llegado a ser antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos nosotros, recibimos gracia y gracia sobre gracia. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Padre, queremos darte gracias en esta mañana por la oportunidad que tú nos das a través de este medio de podernos unir para compartir tu palabra con todos aquellos que aman al nuestro Señor Jesucristo y que desean cada día, Señor, experimentar la gracia y el amor tuyo. Que en este día tu Espíritu Santo, como siempre, se constituya en nuestro Maestro para revelarnos las verdades preciosas contenidas en tu palabra, y que tu glorioso y santo Espíritu pueda acomodar lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro, de tal manera, Señor, que seamos edificados y fortalecidos con poder en nuestro ser interior. Por todo cuanto tú hagas, nosotros siempre, Padre, tendremos el cuidado de darte a ti la honra y la gloria a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, yo tengo como introducción lo siguiente. La palabra gracia es muy común en la Biblia. La raíz hebrea del término que se traduce con esta palabra es traducida a menudo como favor y conlleva la idea de aceptación y hasta de afecto. Es la misma palabra que se usa para referirse a lo que es agradable y encantador en una mujer y al atractivo de una piedra preciosa. Actuar con gracia es hacerlo de manera agradable, afable y llena de amorosa misericordia con los demás, especialmente los necesitados y los que están bajo el poder del pecado. Esta actitud implica que quien la tiene atiende de manera gratuita las necesidades de los demás, sin que los beneficiados merezcan nada ni sean capaces de pagarlo. Por ejemplo, la palabra del Señor nos dice a nosotros que Noé halló gracia ante los ojos del Señor, en Génesis el capítulo 6, versículo 8. Realmente Noé no se salvó junto con su familia en el diluvio porque hubiese hecho algo que delante de Dios hubiese merecido ser salvo. No, la palabra del Señor establece que fue la gracia de Dios la que alcanzó a Noé con su familia
para que ellos se pudieran salvar de aquella destrucción del diluvio. Esta experiencia que tuvo Noé se repitió también en otras ocasiones en Israel. Constantemente el pueblo de Israel experimentó la gracia, ese favor divino. Los invito, amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, los invito a que veamos dos aspectos fundamentales acerca de la plenitud de la gracia divina. Uno, demostrada a través de Jesucristo. La gracia de Dios es demostrada a través de Jesucristo. Dos, se recibe a través de Jesús. Vamos a ver el primer punto, demostrada a través de Jesucristo. El Evangelio de Juan nos presenta a Jesús como la palabra viva de Dios, el Verbo. Ahora, si nos presenta a Jesús como la palabra viva, nosotros tenemos que sacar la conclusión de qué son las palabras o sacar una enseñanza de lo que Juan quiso decir con que Jesús es la palabra viva. Las palabras y especialmente los verbos nos sirven para transmitirle nuestras ideas a los demás. Por medio de ellas, o sea, de las palabras, nosotros revelamos nuestros pensamientos y sentimientos y también damos a conocer lo que somos en nuestro interior. Si uno quiere conocer bien a una persona, lo que tiene que hacer es acercarse a ella y conversar, porque el Señor Jesucristo dijo que de el interior de nosotros se manan los pensamientos buenos y malos, las actitudes. Dios se ha manifestado a sí mismo a través de su palabra viva, su Hijo, por medio de quien hemos llegado a conocer la gracia, voluntad, poder y amor. Jesús, palabra viva de Dios, es su imagen misma, como dijo el escritor a los Hebreos en el capítulo número 1 y el versículo número 3. El escritor a los Hebreos dijo: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando hubo hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en la altura. En los tiempos del Antiguo Testamento, amados hermanos y amigos, Dios se manifestaba a sí mismo al pueblo, pero su revelación era solo parcial. El mundo no estaba preparado para la manifestación de la plenitud de Dios, como la que tenemos ahora a través de nuestro Señor Jesucristo. Paso a paso, Él, o sea, nuestro Dios, fue preparando a su pueblo y aparejó el camino para que viniera Jesús. Finalmente, como dijo el apóstol Pablo escribiéndole a nuestros hermanos de Galacia, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, Gálatas 4:4. A través del gran milagro del nacimiento virginal, la palabra divina se hizo carne. Aunque solamente habitó entre los seres humanos por un breve periodo, ellos pudieron contemplar su gloria, sobre todo sus discípulos más cercanos, sus apóstoles, una gloria muy superior a la que el pueblo de Israel había podido ver en el antiguo tabernáculo, como lo expresa Éxodo capítulo 40, versículos 34 y 35. Entonces la nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó la morada. Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor había llenado la morada. Ahora, nuestro Señor Jesucristo lleva en sí mismo una manifestación plena de la gloria de Dios, que constituye una revelación genuina de la naturaleza y el carácter divino. Nunca había tenido ni tendrá el mundo ante sus ojos una manifestación tan grande
y clara de la santidad, el poder, la bondad y el amor de Dios, como la revelación que nos trajo Jesucristo, quien demostró todas estas virtudes en su vida, en su amor y servicio a la humanidad, en sus enseñanzas, en su muerte y en su resurrección. Además de eso, esta revelación de la santidad, el poder, la bondad y el amor de Dios estaba llena de gracia y de verdad, como certifica el apóstol Juan. Revelaba el favor inmerecido de Dios hacia la humanidad pecaminosa. Esta fue una revelación digna de ser recibida por todos. Fue y es una manifestación real y verdadera. Cristo como ser humano vino, entre otras cosas, a ser, uno, el Maestro perfecto. En la vida de Jesús nosotros podemos ver cómo Dios piensa y por lo tanto cómo debiéramos de pensar nosotros. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 versículos del 5 al 11. Haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese para la gloria de Dios que Jesucristo es el Señor. Jesús también fue el ejemplo perfecto. Él es el modelo de lo que debemos ser. Nos muestra cómo vivir y nos da poder para vivir de esa manera. Como dijo el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fueron llamados, porque también Cristo sufrió por ustedes, dejándole ejemplo para que sigan sus pisadas. El tercer aspecto para lo cual el Señor Jesucristo se encarnó fue para hacer el sacrificio perfecto. Jesús vino como un sacrificio por todos los pecados y su muerte satisface las demandas de Dios para la cancelación del pecado. Como dijo el apóstol Pablo a nuestros hermanos de Colosenses capítulo número 1, versículo del 15 al 23, dijo el apóstol Pablo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él antecede a todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. Y además, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él sea preeminente. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. A ustedes también, aunque en otro tiempo estaban apartados y eran enemigos por tener la mente ocupada en las malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo físico por medio de la muerte, para presentarlos santos, sin mancha e irreprensible delante de Él. Por cuanto permanecen fundados y firmes en la fe, sin ser removidos de la esperanza del evangelio que han oído, el cual ha sido predicado en toda la creación debajo del cielo. Tremendo. Jesús es nuestra única esperanza. Jesús es el único camino
a Dios. Él es la imagen visible del Dios invisible. O sea que nuestro Señor Jesucristo es la fotografía, la única fotografía que nosotros tenemos de Dios el Padre. A lo mejor cuando yo le hablo de fotografía, usted comienza a pensar en un aspecto físico. No, Dios el Padre no tiene aspecto físico. La palabra dice que Él es espíritu. Entonces, cuando hablamos de que Jesús es la fotografía de Dios el Padre, es que fue Cristo Jesús el que vino a mostrar su naturaleza, su carácter, y estuvo en medio de nosotros los seres humanos dando a conocer a Dios el Padre. El Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, orándole al Padre, Él le dice la siguiente palabra: Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste para que tengan vida eterna. Si usted quiere esa vida eterna, usted necesita conocer al Creador de los cielos y de la tierra, y necesita conocer a su Hijo que Él envió para darnos salvación y vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir al siguiente punto. La gracia se recibe a través de Jesús. Juan el Bautista, que fue el precursor de nuestro Señor Jesucristo, él jamás se humilló ante los reyes de la tierra, pero fue el primero en humillarse ante la palabra divina, el eterno Hijo de Dios. Los discípulos de Jesús no solo vieron la gloria del Hijo de Dios, sino que recibieron la plenitud de esa gloria. Ellos experimentaron la santidad, el poder, la bondad y el amor, no porque lo merecieran, sino porque se trataba de la manifestación de la gracia y el favor inmerecido de Dios. A esta altura tenemos que hacernos una pregunta, contestarnos una interrogante. ¿Cómo se puede recibir la gracia de Dios? La palabra gracia llegó a significar para los griegos un favor realizado sin esperar nada en respuesta al mismo. Tanto ama Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito, y en esto se manifestó la gracia de Dios. Cuando se recibe algo por gracia, es que no se ha hecho nada para merecerlo. En efecto, nada podemos hacer para ganar o merecer la gracia de Dios. Esa gracia que Dios nos mostró o nos demostró cuando nos dio a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El favor y la gracia de Dios hacia los hombres, tal como se manifiestan en el perdón de los pecados, demuestran cuál es el tipo de relación que Dios quiere que el ser humano tenga con Él y con los demás seres humanos. Por medio de la gracia podemos relacionarnos con Dios, no porque guardemos la ley, sino porque llevamos una vida consagrada a Él en medio de una relación personal, no por medio de un libro de reglas y mandamientos, sino a través de un acercamiento personal. Aquellos que reciban la gracia de Dios y le permitan que les proporcione el perdón y la comunión con Él, verán cómo su vida se convierte en algo lleno de gracia y belleza. Es maravilloso poder ver personas que han sido trabajadas mediante un proceso divino de transformación del carácter, cómo son apacibles, mansos, humildes, son personas comprensivas. Eso es maravilloso ver a alguien que ha sido moldeado conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, conforme al carácter de Cristo, por el trato, por el trabajo, por la trascendencia del Espíritu Santo en su vida. A veces nosotros encontramos ministros que pueden ser muy poderosos en los púlpitos y que pueden ser muy usados por Dios de una manera extraordinaria, pero realmente cuando están fuera del púlpito
nosotros nos asombramos porque no reflejan para nada el carácter, la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ese tipo de ministros son como Sansón, porque Sansón tenía una asignación de parte de Dios y tenía un poder mientras él guardara el símbolo del pacto que era su cabello. Sansón tenía un poder que capaz de tomar las puertas de la ciudad, ponérsela en el hombro y llevarla a una montaña y dejarla allá. Pero luego, después que regresaba de esa montaña, entonces Sansón no tenía poder para rechazar a Dalila por ser una mujer extraña, la que se le había a través de sus padres prohibido por ser una mujer extraña y porque estaba también escrito en la palabra de Dios. Pero Sansón tenía mucha fuerza física dada por el Espíritu de Dios, pero no tenía absolutamente nada de carácter. En el día de hoy nosotros encontramos muchos ministros así, que pueden demostrar por fuera muchas cosas, pero por dentro no demuestran nada. Pero es maravilloso poder ver algo lleno de la gracia y la belleza, capaz de producirle gozo a Dios, a ellos mismos y a otras personas. Porque cuando alguien proyecta la imagen de Cristo aquí en la tierra, es un gozo que hay en el corazón de Dios. La misma persona se siente en reposo, en descanso, pero los demás entonces pueden ver a Jesucristo a través de la vida de ese o esa que ha sido trabajada por el Espíritu Santo, por medio de un proceso divino de transformación del carácter. ¿Cuándo y en qué momento recibieron los apóstoles la plenitud de la gracia de Cristo? La Biblia dice que no la recibieron toda en una sola dosis. El favor inmerecido de Cristo se manifestó a los hombres una vez tras otra, en forma creciente y abundante, como ondas que van apareciendo y aumentando gradualmente. Gracia sobre gracia, dice el apóstol Juan. En este sentido, Jesús era superior a Moisés. Este pudo vislumbrar la gloria de Dios y su rostro resplandecía delante del pueblo. Eso es lo que sucedió con Moisés. Éxodo 33, 17 y 22. El Señor dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Sucederá que cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Éxodo capítulo 34, versículos del 29 al 33, dice: aconteció que al descender Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, mientras descendía del monte, Moisés no sabía que la piel de su cara resplandecía por haber estado hablando con Dios. Hoy, amado hermano, si usted tiene comunión íntima con el Señor, usted va a ser una persona que resplandece, una persona que apacible, una persona mansa, humilde. El Señor Jesucristo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde y hallaré descanso para vuestras almas. El que habla con Dios, hay una diferencia. Va a mostrar una diferencia en medio de la iglesia. Dice el verso 30, Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y he aquí que la piel de su cara era resplandeciente y temieron acercarse a él. Moisés los llamó. Entonces Aarón y todos los jefes de la congregación volvieron a él y Moisés les habló. Después de esto se acercaron todos los hijos de Israel y Moisés les mandó todas las cosas que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando Moisés terminó de hablar con ellos, puso un velo sobre su cara. Ahora, qué tremendo, ¿ah? Brillar porque has estado en la presencia de Dios. Todo el que accesa a la presencia de Dios tiene un brillo espiritual. No obstante, a pesar de toda esta experiencia que tuvo Moisés,
no pudo transmitirle ese resplandor a otros. Lo único que logró fue hacer atemorizar al pueblo, de tal manera que tenía que cubrirse el rostro para que lo pudieran ver. Todo lo que él pudo traer al pueblo fue la ley que Dios le había encomendado. En cambio, nuestro Señor Jesucristo pudo manifestar toda la plenitud de Dios. También pudo impartir gracia divina, bondad y verdad. Jesús pudo revelar la gracia de Dios y representar personalmente a la divinidad, porque Él mismo es Dios. Aún el incrédulo Tomás tuvo que clamar y admitir la divinidad de Cristo cuando Él le presentó las evidencias de su resurrección de entre los muertos. Tomás clamó diciendo: Señor mío y Dios mío. Le estaba llamando Dios a Jesús. Aún después de la resurrección, otros apóstoles dudaban de adorar a Cristo como Dios. Ahora, esos apóstoles que habían estado 3 años y medio con el Señor Jesús, que lo habían visto hacer esos milagros exclusivos de abrirle la vista a un ciego en nacimiento, resucitar al hijo de la viuda de Naín, resucitar a la hija de Jairo, resucitar a Lázaro, su amigo. Todos estos milagros, caminar sobre el agua, hablarle al viento, a la tempestad. Ellos vieron al Señor Jesucristo hacer esto, pero aún así ellos no se atrevían a doblar sus rodillas delante del Señor Jesucristo para adorarlo. Todavía no le reconocían como Dios. Por eso en una oportunidad el Señor Jesucristo le dijo: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y cuando Jesús le dijo esto, ellos dijeron: algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista que ha resucitado, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. El Señor Jesucristo entonces le preguntó: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y por el Espíritu Pedro le contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero a pesar de esta declaración que hizo Pedro, de esta palabra profética, la Biblia dice que los discípulos, aún después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ellos dudaban de adorar a Jesús como Dios. Mateo 28, 17 y 18 dice de la siguiente manera: cuando lo vieron lo adoraron, pero algunos dudaron. O sea, no solamente Tomás era incrédulo, también otros de los apóstoles manifestaban incredulidad. Pero mire lo que dice el verso 18. Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y cuando Jesús le dijo esto, entonces con toda confianza se postraron y adoraron al Señor como su Dios. Lo impresionante de la Biblia es el relato cuando el Señor Jesucristo sanó al ciego de nacimiento. La palabra de Dios dice que Jesús, después de haberlo sanado, de haber desaparecido y después de haber tenido un encuentro con los líderes religiosos en el templo, Jesús se le aparece de nuevo y le pregunta: ¿tú crees en el Hijo de Dios? Y el que había sido ciego, que ahora veía, le dijo: Señor, ¿quién es para que le adore? Y Jesús le dijo: yo soy. Y el ciego dobló su rodilla delante del Señor Jesús. Aún no había resucitado entre los muertos, pero ese ciego, por el milagro exclusivo, creyó que Jesús era el Hijo de Dios. Sin embargo, después de la resurrección, todavía habían algunos de los discípulos que dudaban. Pero Jesús le dijo: yo quiero que ustedes sepan que toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Amados hermanos, hermanas, amigos y amigas, el amor y la justicia forman parte de la naturaleza divina que Dios usa para lidiar con nosotros. Moisés enfatizó la justicia y la ley de Dios, mientras que Cristo vino
para resaltar la misericordia, el amor y el perdón de Dios. Moisés solo pudo ser el vehículo de la ley, mientras que Cristo vino para cumplirla. Como dice Mateo 5:17, el mismo Señor Jesús declaró: no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. Moisés fue el vehículo a través del cual se le entregó la ley a Israel. Pero Moisés no pudo cumplir con todo lo que estaba establecido allí. No, ¿cómo sabemos esto? Pues la palabra del Señor dice que no pudo entrar a la tierra prometida. En un momento determinado no glorificó a Dios. Y la Biblia dice que cuando uno está bajo la ley y quebranta un mandamiento, quebrantó toda la ley. Pero el Señor Jesucristo vino para cumplirla y de hecho la cumplió. ¿Cómo sabemos que la cumplió? Porque si Jesús no hubiese cumplido la ley, el Padre no lo hubiera resucitado de entre los muertos. Pero la resurrección de Cristo nos revela que Él cumplió toda la ley, toda la exigencia divina. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. La naturaleza y la voluntad de Dios se revelaron en la ley. Ahora la naturaleza y la voluntad de Dios se revelan en Jesucristo. En lugar de venir en tabla fría de piedra, la revelación de Dios, o sea, su voluntad, viene a la vida de la persona. En la medida que conocemos mejor a Cristo, nuestro entendimiento de Dios se incrementa. Realmente en este año de la plenitud divina y que Dios quiere que moremos bajo su gloria, nosotros necesitamos conocer más al Padre, conocer más al Señor Jesús y más al Espíritu Santo. Este tiempo que Dios nos está dando es un tiempo de gracia para que realmente nosotros podamos buscarle y tener íntima comunión con Él. Amado, yo les exhorto a conocer a Jesús. Él es nuestra única esperanza. Jesús es la gloria de Dios. Jesús es el resplandor de la gloria del Padre. Jesús es la plenitud de Dios. Necesitamos a Jesús intronizado en nuestros corazones. No solamente que Él sea nuestro pastor y nuestro salvador. Nosotros necesitamos que Jesucristo sea nuestro Señor, porque Dios el Padre lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que delante de Él se doble toda rodilla de los que estamos en la tierra, de los que están en el cielo y de los que están debajo de la tierra. Acércate a Jesús y realmente Dios te dará la victoria en todo momento. Vamos a estar orando. Padre, te damos gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo por darnos la oportunidad en este precioso día, domingo 29 de marzo, en el final de este mes, de poder juntos, Dios mío, estudiar tu palabra, recibir de ti, Señor, la revelación de tu palabra, que tu Espíritu Santo las use para seguir trabajando de una manera especial en nuestras vidas, de tal manera, Señor, que nosotros podamos honrarte no solamente con nuestras palabras, sino con nuestra conducta, con nuestra vida. Nos queremos acercar a ti. Introdúcenos en la dimensión de tu Espíritu y vístenos de tu poder para que seamos ese resplandor de la gloria de Cristo, así como Cristo fue el resplandor de tu gloria. Señor, queremos ser la representación visible de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. Que tu Espíritu Santo en este tiempo de búsqueda, de encerramiento, en tiempo de descanso y de reposo obligatorio, podamos no solamente orar, sino buscar tu rostro, convertirnos de nuestros malos caminos, para que entonces tú
oiga desde los cielos, perdone nuestro pecado y sane nuestra tierra. Pedimos por nuestro país que la gracia tuya se manifieste, trayendo, Dios mío, salud a nuestra nación, quebrantando y rompiendo el poder, Dios mío, de la enfermedad, el poder de esta epidemia, de esta pandemia, Señor, que se llama COVID-19. Declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret tu intervención sobrenatural, Padre, y declaramos en el nombre de Jesús que por causa de esta pandemia no habrá en nuestro país insubordinación, Señor, porque tú lo que quieres es la libertad de nuestra tierra, nuestra libertad, para que te podamos honrar y glorificar. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial. Esperamos volver a estar con ustedes entonces el próximo viernes, Dios mediante. Queremos también escribir a través de Facebook algo que el Señor quiere que podamos compartir. Les bendigo, declaro la cobertura y la protección sobrenatural de Dios sobre su vida y decreto que el Señor guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque ha confiado en el Señor. Dios le bendiga ricamente.